Mientras tanto, si tenéis la Biblia, ves abriéndola en segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Segunda carta a los Corintios 1 al 11. El apóstol Pablo decía así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La reflexión de Pablo en este texto, inspirado por el Espíritu Santo, parece que se hubiese escrito para nosotros, para este instante histórico. Pero aunque hoy la vida es muy distinta bueno, no hace tantos años atrás, varias décadas un poco más atrás, la vida era totalmente distinta. Parece que estamos viviendo en otro lugar, en otro espacio, en otro momento, porque la verdad es que la vida ha cambiado mucho, el mundo se ha transformado. Pero en los tiempos de Pablo, la primera iglesia sufría. Y no era como nosotros hoy, pero se enfrentaban a la adversidad. ¿Y de qué manera? Ser cristiano en aquel momento, bueno, era tener una sentencia de muerte sobre tu cabeza. Entonces, el cristiano, a través de los tiempos, siempre ha sido consciente que habitamos un tabernáculo, una morada terrestre, que en cualquier momento se puede deshacer. Eso es lo que dice en los primeros versículos aquí el apóstol. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, para ellos era muy familiar el vivir en una tienda de campaña, un tabernáculo. La morada terrestre, está haciendo una analogía y está mirando lo que es nuestro cuerpo, porque nosotros no somos la materia que vemos. Eso es nuestro vestido. Lo que tú eres está dentro de lo material. Somos espirituales. Nuestra personalidad trasciende al paso del tiempo y a cómo nuestras células van muriendo. Algunas se regeneran, otras ya no se vuelven a regenerar. Pero tú estás ahí, dentro de ese tabernáculo. Y sabemos que aunque este tabernáculo se deshiciere, la muerte antes o después nos llega, la tribulación nos afecta, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y esa palabra eterna lo cambia todo. Hace que lo que está ocurriendo ahora, bueno, no sea tan importante. Lo que la vida nos pueda traer y cómo nos pueda golpear o nos pueda bendecir, al final queda en un segundo plano. Porque nuestra mirada no está en lo terrenal. Esto se va a deshacer. Pero hay algo que Dios está haciendo que no corresponde al mundo.
no está hecho con manos de hombres, que es eterno, es para siempre. Y algunos creyentes como Pablo, cuando consideraban esto, gemían, dice, gemimos, por esto mismo gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Señor, queremos ese cuerpo que va a ser para siempre, un cuerpo transformado. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Puedes tener las mejores vestiduras de marca, las más caras. Puedes tener tu vestidura, tu tabernáculo terrenal bien cuidado, de esos de gimnasio, con todas las medidas perfectas. Y la tableta de chocolate aquí, en las abdominales. Bueno, aquí veo que no hay muchas tabletas. Brillan por su ausencia. Más bien las tarretas de turrón, sí, de las fiestas son las que se pueden ver. Pero da igual cómo sea este tabernáculo terrenal. Estás desnudo, dice aquí la palabra. Porque este tabernáculo terrenal, esta situación en la que vivimos, no es para lo que estamos destinados. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Tenemos garantías. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Vivimos por fe, dice, andamos por fe, no por vista. Pero no estamos en su presencia, no tenemos ese cuerpo nuevo que el Señor nos dará. Aún no hemos llegado al día en el que estaremos cara a cara delante del Señor. Entre tanto, andamos por fe, pero confiamos. ¿Cuántas veces en el texto repite Pablo la expresión o la idea de confianza, de estar esperanzados? Confiamos, mas no quisiéramos estar ausentes del cuerpo, mas quisiéramos, estar presentes del cuerpo y ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero al final del pasaje que hemos leído, cuando dice en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, esta es una realidad. Todo ser humano un día se tiene que presentar ante el juez. Todos tienen una citación del juzgado. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando ves un día en tu buzón o llega alguien y llama una carta certificada? Y tú, sí, pues ya. Cuando te llega una carta certificada dices, no es para nada bueno. Una multa, algo de Hacienda, uy. Y te dicen, no, es del juzgado, una citación. Y tú dices, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Una citación del juzgado. Y no te dice nada, te dice ahí una referencia, tiene que presentarse, si no se presenta estará cometiendo un delito, no sé qué, y ahí tú vas al juzgado todo nervioso, ¿y esto de qué se trata? ¿Y qué pasa? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que sepáis que todos tenemos una citación para compadecer ante el juzgado más alto que existe, ante el juez más supremo que existe, que es Dios. Y Pablo dice, todos sabemos que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que para el hombre es una mala noticia compadecer ante el tribunal para recibir lo que ha hecho, porque las obras del hombre no son buenas. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dicho de otra forma, sabiendo todo esto, todo lo que he dicho, concluye en el versículo 11, sabiendo todo esto, ¿el qué? Que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, pues tenemos que estar preparados. Tenemos que estar donde el Señor quiere que estés. Tienes que estar listo para aquel día. Si te has dado cuenta, todo lo que Pablo dice es un motivo de gozo. Estamos en un tabernáculo que se va a deshacer, puede haber tribulación, pero nosotros tenemos una esperanza. Constantemente hemos visto esa expresión. Estamos confiados. Si nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, para nosotros no es
motivo de inquietud. Porque sabemos, y ahí es cuando Pablo en el versículo 10 menciona a Cristo. ¿Ante qué tribunal nos vamos a presentar? Ante el de Cristo. ¿Y quién es Cristo para ti? Tu Salvador, tu abogado, tu amigo, tu Señor, el que pagó el precio por tus pecados. Cuando tú llegues ante ese tribunal y ahí esté Cristo, dice la palabra que Él te conoce. Es más, Él quiere que estés con Él, más todavía. La Biblia dice que nosotros también estaremos juzgando al mundo, aún a los ángeles que cayeron. Un lugar de honor, de privilegio. Vivimos en un mundo incierto, todo es muy confuso, pero el cristiano no vive en esa confusión, porque como estamos viendo en este pasaje, estamos seguros en el Señor, vivimos confiados. Estamos comenzando el año. Tamara antes hacía referencia, en la alabanza se ha hecho referencia, estamos ahí en el Señor, en sus manos. En esta carrera, en esta batalla, estamos en una guerra. Puede ser fácil o puede ser muy difícil. No depende de las circunstancias, depende de nosotros mismos. ¿Qué nos espera en este año 2021? No lo sabemos, es incierto. Conocer el futuro es algo que el hombre siempre ha deseado. Y la verdad es que la palabra de Dios nos informa y nos da conocimiento de las cosas que vendrán. El Señor nos guía y nos dice, mira, vendrá esto. ¿Qué vendrá en el 2021? Bueno, no lo sé, pero sí te puedo decir lo que la Biblia dice que puede ser que venga. El Señor nos anunció lo que vendría. En Mateo capítulo 24 es un texto clave en cuanto a los últimos tiempos y es una guía, es una profecía acerca de lo que ocurrirá, especialmente en este tiempo en el que nos toca vivir. ¿Y por qué el Señor nos dice lo que vendrá? Bueno, porque conocer el futuro nos hará vivir el presente de una forma distinta. Si tú sabes lo que viene, sin duda eso va a condicionar tu vida, la forma en la que vives cada día. Si la Biblia no nos hubiera dicho lo que vendrá, bueno, pues viviríamos el día a día quizás de otra forma. Para un incrédulo, el pasaje que leímos de 2 de Corintios, o ahora vamos a meditar algunos versículos de Mateo 24, el futuro es incierto y la advertencia sobre el juicio es terrible. Para un creyente, sabemos que seremos recompensados, no por nuestras obras, sino por nuestra fe. Estoy hablando de la salvación, de salir absueltos en ese juicio, en ese tribunal en el que Cristo estará ahí presente. Y esto, hermanos, nos tiene que motivar a seguir adelante. El cristiano no vive bajo temor, bajo miedo. Antes hemos cantado un canto que decía, ya no soy esclavo del temor. Nosotros no vivimos bajo el miedo de lo que nos espera en el futuro. Nosotros no estamos condicionados con lo que pueda ocurrir mañana. Nosotros estamos motivados porque sabemos, por un lado, que todo lo que está ocurriendo, la Biblia dijo que ocurriría, y por otro lado, porque nos espera una recompensa. Este capítulo 24 de Mateo comienza en una escena en la que el Señor Jesús sale del templo de Jerusalén y Él se va al Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos Él da un sermón. Dice en el versículo 3, y estando Él sentado en el Monte de los Olivos, ahí sentado, Él les da la enseñanza que viene a continuación, una enseñanza tremenda. Él les dice algo al salir del templo. Imagínate el templo, un edificio magnífico,
una obra de ingeniería tremenda para la época en la que se construyó. Los antiguos construían cosas impresionantes, teniendo en cuenta los medios de los que disponían. Y el templo era algo realmente asombroso. Sus dimensiones, sus medidas. No era cualquier construcción, el templo era especial, porque cuando el pueblo lo hizo, los arquitectos lo diseñaron, lo construyeron, estaban pensando en lo que era la casa de Dios. Así que se tomaron todo el cuidado, todos los detalles, lo hicieron lo mejor posible. Y ahí estaba ese edificio imponente, impresionante, unas dimensiones tremendas, grandes bloques de piedra cortados al milímetro, encajados unos con otros. La idea es que eso está ahí y esto va a durar aquí para siempre. Pero Jesús les dice algo, versículo 2. ¿Veis todo esto? Y imagínate, ellos han salido del templo, están dirigiéndose hacia el Monte de los Olivos, no están muy lejos del templo, y tienen ante su visión ese magnífico edificio. ¿Veis todo esto? Y ellos lo están viendo, sí, ¿verdad que es magnífico? ¡Wow! Es la casa de Dios, ¿no? El templo es... Bueno, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! Jesús soltaba cada una que la gente se debían quedar. Estaban ahí, yo me pongo en la piel de los discípulos, yo esperaba otra cosa. ¿Veis todo esto? Sí, ¿verdad que es hermoso? ¿Verdad que no sé qué y tal? Y todos allí. No, y de así de pronto le dice, mira, de cierto os digo, sin ninguna duda, no os estoy diciendo que a lo mejor, no, sin ninguna duda, todo esto va a ser demolido, no va a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos creían que Jesús estaba preparando la venida del reino. A lo largo de los evangelios tú ves que siempre existe esta incertidumbre en los que le seguían. Profetas tan grandes como Juan el Bautista no lo tenían claro del todo. Vemos que siempre ellos estaban ahí porque ellos esperaban el Mesías. Y la venida del Mesías iba a significar la instauración del reino. Iba a significar un cambio. Iba a significar que los enemigos serían destruidos y que Dios reinaría en medio de su pueblo y en la tierra. Pero Jesús viene como un hombre con sencillez, camina entre ellos, sin manifestaciones de ser un Dios guerrero que viene a destruir los enemigos. No, viene con palabras de amor, de perdón. Y por un lado, los que creen en Él sin duda le reconocen, tú eres el Cristo, el Mesías, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero por otra parte, no terminan de entender la situación, no acabamos de entender. Es el Mesías, sí, pero no sé, no lo entendían. ¿Por qué viene así? ¿Por qué deja que le acusen, que le digan? ¿Por qué? No acababan de entender. Era como que estaban esperando a ver qué. La declaración de Juan el Bautista cuando está en la cárcel y está esperando a que lo van a ejecutar y manda a 2 de sus mensajeros y preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro? Porque es que no acababan de entender, no sabemos bien qué es lo que Jesús pretende, qué es lo que va a hacer. Así que ante declaraciones como esta, mira, ¿veis todo esto? Va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? Ellos estaban esperando que, lo que Jesús ha dicho ahora es que Él va a instaurar el reino. Esto va a ser demolido, va a ser destruido, Él va a traer, pero no estaban acabando de entender. Nosotros vivimos un tiempo privilegiado porque podemos ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué había ocurrido en el templo antes de que ellos saliesen y viniesen para acá? Jesús lo había purificado, había echado a los cambistas, había volcado mesas, había proferido allí declaraciones, habían ocurrido cosas. Después sale y dice, todo esto va a ser destruido. Y ellos están inquietos, la pregunta es, ¿cuándo ocurrirá esto? Y ahí viene la declaración de Jesús, ahí viene la explicación, ¿cuándo ocurrirá?
El Señor nos dejó en su palabra el tiempo en el que sería el fin del siglo, el fin del mundo. Un interrogante que a mí me surgió cuando estaba leyendo este pasaje, las primeras veces, es qué tenía que ver la predicción de que todo esto será destruido con lo que va a decir a continuación. Porque lo que él predice en cuanto al templo ocurre unos pocos años después. En el año 70, o sea, faltaban 30 y tantos años para que lo que él dijo aquí se cumpliese. Y las legiones romanas, al frente del emperador Tito, entran y destruyen Jerusalén y el templo es destruido. Y se cumple la palabra que Jesús dijo. Lo improbable ocurre. Nadie pudiese imaginado que el templo sería destruido. No estaba dentro de las previsiones, pero ocurrió. En el año 70 el templo es destruido. ¿Por qué Jesús predice eso si no tiene nada que ver con lo otro? Lo que dice a continuación Jesús es, mira, el tiempo del fin del mundo, del fin de los tiempos, será cuando ocurran estas cosas. ¿Sabes por qué? Jesús primero, antes de empezar a predecir lo otro, predijo la destrucción del templo. Porque si esa profecía se cumplió, tenemos la seguridad y la garantía de que todo lo que va a decir a continuación también se cumplirá. El Señor mismo, ahora volvemos aquí a Mateo 24, pero te voy a mostrar un texto en Deuteronomio, capítulo 18. Porque profetas había muchos, y no todos eran verdaderos profetas, había más falsos que verdaderos, como pasa hoy en día. Y el Señor indicó a su pueblo cómo podían reconocer a los falsos profetas, y dio varias indicaciones, pero una básica, claro, totalmente manifiesta, es que si el profeta profetiza algo y no se cumple, ese no es profeta de Dios, porque Dios no se equivoca. En Deuteronomio 18, versículo 20 al 22, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, de tal profeta, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha dado? ¿Cómo voy a saber si realmente es un verdadero profeta o es un falso profeta? Bueno, pues si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, pero no tengas temor de él. Si el profeta dice, ocurrirá esto, y no ocurre, ahí tienes la prueba, no es un verdadero profeta. Es mentira, es falso. Yo conozco muchos profetas de este tiempo, les he escuchado decir profecías y después no se han cumplido, pero siguen ejerciendo de profetas y siguen siguiéndoles multitudes, millares. Según la Biblia es un falso profeta. Ellos dan explicaciones. Bueno, no pasó exactamente, pero es que comenzó algo en el mundo invisible, algo que no vemos, o exactamente parece que no se cumplió, pero sí que se cumplió porque no sé qué. Nada, no te lo creas, es mentira, es un falso profeta. Jesús va a dejar una profecía básica, trascendente, que tiene que ver con la vida de todos los creyentes y para nosotros hoy también. Y Él quiere dejar una base de que lo que Él va a decir no tiene duda de que se cumplirá. Y Él solamente dice una profecía. Mira, ¿veis todo esto? Sí, pues no va a quedar piedra sobre piedra. Unos años después ocurre. Y ahora Jesús da la profecía de los últimos tiempos. Y tenemos la seguridad de que si se cumplió lo que Él dijo, los discípulos escuchan todo esto será destruido y ellos no saben si ocurrirá o no, porque aún faltan años para que ocurra. Cuando esto ocurre en el año 70, la mayoría de los discípulos ya han fallecido. Alguno queda por ahí. Juan, por supuesto, fue el que estuvo hasta más del año, casi el año 100. Pero los demás ya fallecieron, no lo vieron. Vivían, ¿será verdad lo que Jesús dijo? ¿Se cumplirá?
pero nosotros miramos para atrás en el tiempo y sabemos que se cumplió. Por lo tanto, lo que falta por cumplirse, sabemos que se cumplirá. Y ahora en Mateo capítulo 24, versículo 4 en adelante, Jesús nos deja las señales para que sepamos lo que ocurriría en estos últimos tiempos. Y lo primero que dice es: mirad que nadie os engañe. Si no quieres ser engañado, escucha la palabra de Dios, créela y recíbela tal cual es. Lo que los hombres pueden decir es palabra de hombres. Lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Que nadie te engañe, hermano, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. En este pasaje que viene de aquí en adelante hay dos grandes bloques, hay dos partes. Una es desde el versículo 5 hasta el 14, lo que se llama ahí principio de dolores en el versículo 8. Después del 15 al 31 es lo que llamamos la gran tribulación y la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga y pise la tierra con todos los creyentes que le acompañan, ya después de haber resucitado o arrebatados. Entonces, en la primera parte, Jesús describe lo primero: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el ungido, a muchos se engañarán. Eso es lo primero que Jesús quería que supiésemos para que cuando observemos veamos que esto se cumple. Recuerda, todo este bloque es justo antes de lo que se va a desencadenar ya como el fin de todo. Estamos a las puertas. Cuando vemos esto, estamos a las puertas. Lo primero, muchos falsos predicadores, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Muchos, dice, en mi nombre. Vienen en nombre del Señor. Tú los vas a escuchar hablar y van a hablar en el nombre de Jesús y van a citar su palabra. Pero van a ser falsos. Cuando tú tienes en tus manos una joya, yo si me dan un anillo y veo ahí unas piedras blancas ahí bien cortadas y tal, yo los veo y digo, diamantes. Y el joyero los mira con la lupa esa que tiene y dice, no, no son diamantes, son falsos. Él lo detecta rápido. A mí me engañan. A mí me dicen, estos son diamantes y yo me lo creo. Porque yo los veo ahí. Y si me enseñan unos cristales de estos de Swarovski y me dice, estos son diamantes, yo los miro y me lo creo. Digo, pues qué bonitos, esto debe ser carísimo. No, son cristales, no son diamantes. Uno ve a un profeta, a un apóstol, a un predicador hablar y eso, y tú dices, auténtico. Pero ¿cómo sé si es falso? Tienes que mirar más atentamente. Y tienes que conocer las señales, tienes que tener el fundamento y tienes que contrastarlo a la luz de la Escritura, no de tu propio criterio. Yo no puedo identificar quién es verdadero y quién es falso. Pero a la luz de la Escritura sí, porque la palabra de Dios es la verdad y cuando la verdad se expone, la mentira queda en evidencia. Entonces es la única forma. Es lo primero que al Señor le preocupaba que supiésemos, que en estos últimos tiempos la mayor de las dificultades con las que nos vamos a encontrar, la mayor tribulación, es el engaño que aún dentro de la Iglesia se va a infiltrar. La segunda cosa que dice son guerras y rumores de guerras. En el mundo hay más de 30 conflictos armados. Siempre ha habido grandes guerras a lo largo de la historia de la humanidad. Vivimos dos grandes guerras no hace muchos años. En el 1914 una, en el 1939 otra. Y hemos vivido al borde de la Tercera Guerra Mundial muchas veces. La humanidad ha estado en el filo del abismo en diferentes ocasiones. Y no podemos afirmar que no ocurrirá o que sí ocurrirá. La verdad es que todo es muy incierto. Pero lo que sí que podemos decir es que hay una gran presión en el mundo hoy en día. La crispación es tremenda a nivel mundial en cuanto a naciones y todo lo que está pasando.
Lo que ocurre es que estamos acostumbrados ya a escuchar las noticias, las malas noticias, y casi nada nos sorprende. Esta semana han ocurrido cosas insólitas que no habían pasado nunca, como que el Capitolio en los Estados Unidos fuera asaltado por una multitud. Eso no había ocurrido nunca. Lo escuchamos, ha habido unos cuantos muertos en el asalto, ¿y qué? Nos quedamos así, pues vale, está bien. Como que nadie se escandaliza, ni nos preocupa, ni... Eso está demostrando que los Estados Unidos están viviendo una crisis muy profunda. Hay una crisis de liderazgo, de identidad, y Estados Unidos es un signo muy evidente de por dónde anda la estabilidad mundial. No hace muchos años, de hecho este mismo año que pasó en algunos estudios, hablamos del ciclo de los grandes imperios. Y no sé si alguien se acuerda, pero yo dije que según lo que hemos visto en la historia de la humanidad, todos los grandes imperios suelen tener unos ciclos de 200, 250 años, máximo 300. Y decíamos, por ese mismo patrón histórico que siempre se ha cumplido, Estados Unidos estaría llegando al final de su ciclo como una potencia número uno, como un gran imperio. No sé si eso es así o no, pero yo observo y veo una crisis profunda en los Estados Unidos. Política y, bueno, en muchos niveles, moral. En todos los lugares del mundo hay tensión, por todas partes. Nosotros mismos estos días, España también está bajo tensión con Marruecos. Marruecos ha amenazado de arrebatarnos Ceuta y Melilla, dos ciudades que son soberanía española, territorio español. Puede parecer que, bueno, no pasa nada, pero si eso ocurre es una declaración de guerra, no sé cómo lo ves tú. O sea, estamos a las puertas de una guerra con un país vecino, Marruecos. Pero parece que los políticos no le dan como mucha importancia. Pero hace años atrás, cuando una nación amenazaba a la otra de decirle, esa tierra que es vuestra soberanía nos la vamos a quedar nosotros, eso provocaba reacciones de todo tipo. Se enviaban ejércitos a las fronteras, se blindaba todo, se tomaban medidas en las relaciones, en todo. Pero ahora estamos así como que hay mucha tensión, pero como que parece que no ocurre nada. Y eso es lo más peligroso, porque estamos todos como muy despistados. Europa está en una crisis muy profunda. Hay muchos problemas. Tenemos el COVID, pero es que al final el COVID no es el mayor de los problemas que tenemos. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas con la inmigración. Europa no sabe a qué hacer con los inmigrantes, con los miles de inmigrantes que cada mes llegan a nuestras fronteras. No se sabe qué hacer con todo eso. Tenemos el Brexit. Es algo histórico y de incalculables consecuencias. Uno de los países principales de la Unión Europea ha dicho, nosotros ya no seguimos formando parte de este proyecto, de la unión de todos los países. Nosotros nos desmarcamos, nos quedamos ahí. Inglaterra está padeciendo el abastecimiento de suministros básicos. Por culpa de haber cerrado las fronteras, por culpa del COVID-19, estos brotes que comenzaron en Inglaterra de una nueva cepa, de un brote nuevo que venía de África, que no sé qué. Es una isla. Y de pronto se han encontrado que les estaban faltando suministros. Los supermercados tenían que racionar lo que los clientes venían. Parecen cosas que no pueden ocurrir. Que tú te vayas al supermercado este día a comprar y te digan, no, de pan solo te puedes llevar 3 barras. De paquete de arroz solo te puedes llevar 1. Es que yo quería 2, no puedes, solo 1. Racionar los alimentos en los supermercados. ¿Estamos en el siglo XXI o hemos retrocedido 100 años atrás? ¿Qué está pasando? La tensión es muy grande en todas partes.
En cambio, hay países como China que se están haciendo muy fuertes. Parece que las crisis, con todo lo que está ocurriendo, los está fortaleciendo mucho más. Rusia anda ahí, no sabemos cómo están. Están siempre por ahí que están muy afectados, pero está todo muy confuso. Políticamente está todo muy revuelto. Siempre hemos dicho que el hombre, el ser humano, tiene que aprender de su historia. Nosotros estudiamos historia porque la historia nos enseña de los errores que se cometieron, de los aciertos. Mirar atrás hacia el pasado siempre es una escuela para saber lo que viene. Porque al final no hay nada nuevo bajo el sol, dice ahí la Biblia en Eclesiastés. De hecho, siempre repetimos la historia, siempre ocurre lo mismo, solo tienes que mirar hacia atrás en el tiempo. Estamos en el siglo XXI, el mundo ha cambiado radicalmente, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Las cosas vuelven a repetirse. Tú observas cómo comenzaron las grandes guerras mundiales y la verdad es que hoy hay más motivos para empezar una guerra mundial que lo que ocurrió cuando empezaron las dos anteriores. Solo que quizás ya estamos en guerra y no nos hemos dado cuenta o no es de la misma manera. Ahora dicen que las guerras se libran de otra manera, a través de Internet, digitalmente, de acciones secretas, de acciones de... Por eso los conspiradores, los teóricos de las conspiraciones dicen que el COVID es una acción de guerra. Bueno, no es tan descabellada la idea. En realidad no podemos decir si eso no es, no lo sabemos. Vivimos informados por lo que nos quieren decir los medios, pero desconocemos todo lo que ocurre detrás de lo visible. En lo oculto no tenemos ni idea. Si miramos por qué la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es que nos metimos en una guerra como la que hubo, en la que murieron tantos decenas de millones de personas? Fue horrible lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, fue algo... La pregunta es, ¿cómo la humanidad llegó a eso? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, tú analizas el porqué de la guerra. Tenemos un fondo, no me voy a extender a analizar todo eso porque sería larguísimo, pero tenemos un fondo en una nación clave en lo que ocurre ahí, que es Alemania. Con esta filosofía Hitler ya viene de muchos años atrás ahí, metiéndose en el ejército, en la política, y todo esto va aumentando. El partido de Hitler y su ideología, todo esto va ganando poder, va ganando territorio en una nación como Alemania, hasta que llega un día en el que no todos son partidarios de Hitler, pero llega un momento en el que tiene la fuerza suficiente para hacerse con el poder y a partir de ahí, con su visión de grandeza y por una serie de elementos, evidentemente, que rodean a una situación económica, también estamos en una Europa en crisis cuando va a comenzar la Segunda Guerra Mundial, y todo eso lleva a Alemania a declarar la guerra a los países vecinos y ahí va ampliando. Llega un momento en el que Alemania e Italia, dos aliados, han declarado la guerra a toda Europa. Por otra parte tenemos los Estados Unidos, ellos no saben qué hacer. De momento se quieren mantener al margen de la guerra, no quieren participar, están un paso atrás. Pero hay otro país que aparece por ahí en la escena, que es Japón. Japón ya está en guerra con China. La situación en Japón es muy tensa porque es un país que se ha quedado sin espacio, es un país que no sabe qué hacer con la gente, hay aglomeración y faltan recursos. En ese momento en el que Japón ya está en guerra con China y poco después va a entrar en guerra con Estados Unidos, para que te hagas una idea, Japón importa el 90% del petróleo que consume. O sea, no tiene recursos propios. El 85% del hierro para fabricar acero y todo lo que deriva de eso viene de fuera, no tiene recursos. Japón está en escasez de alimentos. Así que Japón, cuando esto ocurre en un país, ¿qué se hace? Se mira hacia afuera. Necesitamos hacer algo urgente porque la situación es crítica.
es desesperada. Y ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Entonces, ¿qué hace Japón? Empieza la guerra con China. Y ya llevan unos cuantos años. Con Estados Unidos hay mucha tensión por todo esto, porque Estados Unidos controla mucho el tema de la economía y, Estados Unidos era uno de los principales proveedores de Japón. Una paradoja, ¿no? Lo que Estados Unidos le daba a Japón, Japón lo va a usar contra Estados Unidos en la guerra, eso suele ocurrir. Te vendo armas, esas armas después las usas contra mí. O fabricas las armas con los recursos que yo te di. Entonces ahí hay una gran tensión entre Estados Unidos y Japón, pero es una tensión de escritorio, de estar sentados y pelearnos, que si te doy, que si me das, cuánto vale, cuánto te pago, que no sé qué. Y están ahí en todo este conflicto. En ese momento en el que la guerra estalla en Europa, se forma como una especie de tripartito entre Alemania, Italia y Japón. También firma un tratado con ellos dos. De pronto se crea como una especie de alianza entre Alemania, Italia y Japón. Japón hace un tratado de no agresión con Rusia. O sea, nosotros no nos agredimos, nosotros no os agredimos. Hay un tratado de que no nos vamos a enfrentar los unos contra los otros. Pero ahí está, tirantez. Estados Unidos abastece de petróleo a Japón, pero hay tensiones, hay cosas, y de pronto Estados Unidos decide cortar el grifo. Estados Unidos dice, os dábamos tanto, os vamos a dar muy poco. Porque, bueno, esto es muy largo de explicar, pero hay muchas cosas ahí detrás. Y estando sentados hablando de llegar a un acuerdo de paz, esta guerra comercial en la que estamos, todo esto, en medio de esas negociaciones y de forma secreta, sin que nadie lo esperase, Japón ataca a Estados Unidos, Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor es atacado y Japón declara la guerra a los Estados Unidos. Ahí está ese discurso del presidente Roosevelt, de la infamia que habla y de todo aquello que ha quedado para la historia. Dentro del propio gobierno de Japón hay un almirante, el almirante Tamamoto, creo que se llamaba algo así, que primero no quería la guerra, después sí. ¿Por qué? Porque tenían miedo de enfrentarse a Estados Unidos. Ellos sabían que una guerra a largo plazo con Estados Unidos, Japón la tenía perdida. ¿Por qué? Porque no tenían recursos. Y luchaban contra un gigante que tenía todos los recursos. Entonces ellos quieren una guerra rápida. Vamos a atacar a Estados Unidos y en poco los destruimos, teniendo en cuenta que Estados Unidos también se van a tener que medir en Europa, porque inmediatamente ese tripartito que hay entre Alemania, Italia y Japón se declara también cuando, justo después de que Japón declara la guerra a los Estados Unidos, Hitler declara la guerra a los Estados Unidos también. Y Hitler dijo una frase. Hitler dijo, ahora tenemos un aliado, refiriéndose a Japón, que no ha sido derrotado en 3000 años. Ahora juntos podemos derrotar a los Estados Unidos. Esa era la ideología de Hitler. Aliados fuertes, tratando de que la guerra sea muy rápida, tratando de dividir a Estados Unidos en dos frentes. Esa era la oportunidad. Japón ve su oportunidad. Cuando tú analizas todos los hechos históricos de cómo se declararon las guerras, al final ves algo que es natural, la codicia en el corazón del hombre, el egoísmo, y el que al final yo miro por lo mío. Y si para sobrevivir tengo que aplastar al vecino, lo aplasto. Eso ocurre a nivel de naciones y ocurre a nivel de personas. Siempre ha ocurrido así. Primero soy yo y lo mío. Y si para sobrevivir, subsistir y para estar bien necesitamos pasar por encima de los demás, pasamos. Y hermanos, ahora estamos en ese momento histórico más grave que en los otros momentos en los que se desencadenaron guerras. Estamos en un momento actual de crisis en Estados Unidos, en Europa.
Algunos países de Oriente se hacen fuertes, esto les da oportunidades de tomar acciones de todo tipo, ya estamos viéndolas, se están tomando. El Islam se hace fuerte, las naciones islámicas amenazan a los países occidentales, no solo la amenaza terrorista que está y es muy real, y veremos las dimensiones que puede tomar, porque estas filosofías extremistas islámicas no están pensando, mira, pobrecitos estos países que están sufriendo tanto con el COVID-19, vamos a ayudarles. No, la filosofía es, ahora que están sufriendo, ahora que están limitados, vamos a aprovechar para darles con todo. ¿Qué habrá oculto que no sabemos? Veremos cosas, no sé si en el 2021, pero recuerda, veremos cosas, ocurrirán cosas. No es una profecía, es simplemente observación. Los expertos políticos, los estadistas, todos hablan de lo mismo. Todo el mundo lo sabe, que van a ocurrir cosas. El cambio climático está acentuando que cada país esté mirando por lo suyo, porque las consecuencias ya son graves y van a ser peores. El otro día decíamos, cada año se baten récords en cuanto a altas temperaturas o bajas temperaturas, en cuanto a número de huracanes y su daño en los países. Justo dijimos eso hace pocos días y esta semana salió en las noticias. Se ha batido el récord de la temperatura más baja registrada en España. Casi 36 grados bajo cero en un pueblo de León. 36 grados bajo cero. Y no sé si lo habéis escuchado en las noticias, pero tenemos que estar preparados porque en estos próximos días, desde hoy domingo, en los próximos días las temperaturas se desploman entre 8 y 10 grados más. O sea, vamos a estar bajo cero en toda España. La nieve, todo eso que ha caído, se va a congelar. Ahora vamos a tener placas de hielo por todas partes. Ya has visto cómo está España en las noticias. Hay 400 carreteras colapsadas, carreteras principales. La Nacional 2, a su paso por Zaragoza, esta noche la han cerrado. El ejército ha tenido que intervenir para rescatar vehículos. España no está preparado para el cambio climático. Francia no está, Inglaterra no está preparada, Alemania no estamos preparados para las olas de calor devastadoras y para las olas de frío y todas las consecuencias que trae. Y eso afecta gravemente a toda la economía, a la supervivencia en todos los sentidos. En casos así, las naciones empiezan a mirar por su propia casa. Estamos unidos, la Unión Europea, sí, todo lo que quieras, pero por mucho menos que eso se han declarado guerras. La falta de recursos es una evidencia. Estamos ante momentos en los que hay cosas que empiezan a escasear ya de una forma muy considerable. El agua es una de las principales causas en las que han estallado conflictos bélicos en continentes como África. Pero es que la escasez de agua ya no solo amenaza a África, amenaza a todo el mundo. Qué fácil abrir el grifo y que nos salga el agua, ¿verdad? Bueno, pues para abastecer las grandes ciudades, los ayuntamientos que contratan las empresas que favorecen esos suministros tienen unos quebraderos de cabeza impresionantes para que no falte el agua, porque cada vez hay menos agua potable en el planeta. Se está agotando a pasos agigantados. Parece que eso no va a ocurrir nunca, pero dicen que hay un límite y ya se está poniendo fecha. Tenemos agua para 20, 30, 40 años más. Después, no sé lo que ocurrirá. Y no solo el agua, hay otras muchas cosas que a veces pensamos, no habíamos pensado que eso podría ser un problema, pero por ejemplo, ¿sabéis una crisis en escasez de recursos? ¿Cuál es? El espacio en órbita. Nos falta espacio en la órbita alrededor de la Tierra. Hay más de 500.000 objetos en órbita ahora mismo alrededor del planeta Tierra. Solo 2.000 de ellos son útiles, lo demás es basura espacial. Depósitos de combustible de los cohetes, satélites que se han quedado obsoletos. Nadie sabe qué hacer con todo eso, pero es un verdadero problema.
No sé si escuchasteis hace pocos días, 10 días, 2 semanas, no sé cuánto, que un objeto impactó contra la Estación Espacial Internacional. Hubo un impacto y estuvieron ahí crítica la cosa. Qué bien que tenemos los teléfonos móviles, la televisión por cable, etcétera. Pues es gracias a los satélites que están ahí dando vueltas a la Tierra. Si algunos de esos satélites empiezan a caer o a colapsar o pasa algo, nos quedamos sin comunicaciones. Tendremos que usar las señales de humo, no sé lo que tendremos que hacer para comunicarnos. Ya no habrá el WhatsApp. Hermanos, esta semana hacemos... No nos vamos a enterar. Parece que eso es como una broma, pero va en serio. Están muy preocupados los gobiernos, porque se pelean entre ellos por el espacio en órbita. Hacen falta nuevos satélites, pero es que son 500.000 objetos que están alrededor de la Tierra y dando vueltas en órbita. Han quedado atrapados por la órbita terrestre y es un verdadero problema. ¿Sabes? Otro de los recursos que están escaseando es la arena. Dicen, no, no puede ser, es una broma. ¿La arena? Pues si los desiertos y las playas están llenas de arena. Pues no, búscalo en internet. Es un recurso en escasez con fecha de fin de recurso. ¿Sabes por qué? Porque la arena es algo que la Tierra ha producido de forma natural. Pero para producir arena la Tierra necesita siglos. Y ahora las ciudades crecen más rápido que lo que la naturaleza genera la arena. Hay países que no tienen recursos de arena, tienen que importar arena. Fíjate de qué estoy hablando. Las canteras escarban en las montañas. Por aquí cerca tenemos algunas montañas que ya no existen, desaparecieron porque las canteras se las comieron. Pero es que no cualquier montaña sirve para sacar arena y grava. Pero para hacer edificios, para construir puentes, para hacer urbanizaciones y carreteras, etcétera, hace falta arena y grava. Y según los expertos, eso es una crisis porque nos estamos quedando sin ese recurso. Nos falta arena y nos falta grava para construir. Otra de las cosas que escasean es el helio. Ahí sí que os he dado un disgusto a algunos. Eso que está dentro de los globitos que suben para arriba, eso. El gas helio. Dices, bueno, ¿y cuál es el problema si nos quedamos sin globitos? No, es que el helio es muy importante en otros medios. Por ejemplo, el helio es el único gas a día de hoy que se utiliza, no se sabe otro medio de refrigeración efectivo, para los imanes de las máquinas que hacen resonancias magnéticas. Si no hay helio, no hay resonancias magnéticas. La medicina se vería gravemente perjudicada. Otro de los recursos que están en escasez son las bananas. Dice, pues si el Mercadona siempre tiene. Ese es el problema, que para nosotros es tan fácil ir al súper y llenar el carro y no somos conscientes de los problemas que las distribuidoras tienen en cuanto a la logística para abastecer a los supermercados. Perdón, pastor, en mi país hay mucho que nadie quiere comprar. ¿Bananas? ¿Sabes cuál es el problema? Que hay una amenaza de un hongo que se le ha llamado la enfermedad de Panamá, que está desolando las plantaciones de bananas de todo el mundo. Y no hay solución. No hay insecticida, no hay solución. O sea, hoy hay bananas, pero quizás dentro de 10 años, olvídate, ya no sabrás el sabor que tiene una banana, un plátano. Se habrá terminado esa fruta. Bueno, según la estadística, la banana, el plátano es el fruto más consumido y mejor apreciado en el mundo entero. Eso es lo que dicen ahí las estadísticas. ¿Sabes otro de los recursos que están escaseando? El suelo. Y cuando hablamos del suelo fértil. Porque la tierra fértil también hoy en día está en crisis. Nos estamos quedando sin tierra fértil. La tierra fértil es una capa superficial que hay en el planeta Tierra. Y el abuso de los grandes cultivos, de la contaminación, etcétera, hacen que esa capa de tierra esté perdiendo todas sus propiedades.
Quiere decir que la tierra se está convirtiendo en algo infértil, sin fertilidad. Se está convirtiendo en algo que no va a poder dar fruto. Hacen falta 150 años para que la tierra genere una pulgada de tierra fértil. Pero resulta que se tardarían 500 años en poder recuperar lo que el hombre ahora mismo está destruyendo. Quiere decir que no tenemos tiempo. Dentro de poco la tierra no dará fruto. Habremos exprimido todo lo que podía dar de sí. Estoy haciendo referencia de informes oficiales, de organismos oficiales como la Organización de las Naciones Unidas y organismos oficiales que han dicho todos estos peligros. Otro de los recursos que están escaseando es el fósforo, que es esencial, es un elemento esencial para la estructura del ADN en las personas. No es que nos quedamos sin cerillas, el fósforo ese que está ahí porque lo rascamos, no, eso da lo mismo. El problema es que es necesario que el hombre ingiera fósforo. ¿Y cómo ingerimos fósforo? A través de los productos que nacen de la naturaleza, de los productos del campo. El fósforo es uno de los fertilizantes más utilizados para los cultivos y no tiene sustituto. Si no hay fósforo, no se puede utilizar ese fertilizante. Y antiguamente, cuando se consumían las verduras, hortalizas, todo, venían con el fósforo y lo que se desechaba contenía fósforo y ese fósforo se lanzaba a los campos y volvía a aportar fósforo al campo. Pero ahora la gran cantidad de ese fósforo desechable va a plantas de reciclaje o simplemente se va por las alcantarillas. Así que la Tierra ha dejado hace años de recibir fósforo y el fósforo se está agotando. Y así podría seguir aquí varias horas hablando de los recursos que están en escasez. Quiere decir que estamos en una tierra, a ver si te suena de algo, que gime, que agoniza. ¿Verdad que te suena de algo? La Biblia lo dice, aún la misma creación gime a una y a una está hasta la venida de Jesús. Se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Están ocurriendo las cosas que la Biblia advertía para los últimos tiempos. Se habla de escasez de alimentos. Hablamos de una población mundial de casi 8.000 millones de habitantes y los alimentos empiezan a escasear. No hace mucho hacíamos bromas de que habían dicho de que dentro de poco nos tendremos que empezar a alimentar de insectos. Y suena a broma y decimos, sí, hombre, nos vamos a alimentar. Pues que fabriquen más vacas para sacar chuletones, ¿no? Decían que la proteína que necesitamos la vamos a tener que sacar de los insectos porque la carne va a escasear dentro de poco. Es lo que os decía, parece que eso es broma, no va a ocurrir. Pero es que los expertos se lo están tomando muy en serio porque es que están poniendo fecha. Están diciendo, nos quedan 10, 20, 30 años para esto, para esto, para esto. Los combustibles fósiles tienen fecha de agotarse. La gasolina, el petróleo. Tú dices, bueno, pero ya tenemos coches eléctricos. Sí, pero es que el petróleo no se usa solo para la gasolina. Es que casi todo lo que nos rodea ha salido del petróleo. Es que vamos a tener escasez de un montón de cosas porque estamos hablando de una cadena. Esto afecta a esto, esto afecta a esto, esto afecta a esto y de pronto nos encontramos con los supermercados vacíos, con interrupciones de agua en nuestro suministro, con fallos en el suministro eléctrico, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un panorama catastrófico con una fecha reciente. Según los expertos dicen, viene ya. Algunos se atreven a poner fechas, 2030, 2040. Estamos en el 2021. Parece que esto no iba a llegar nunca, pero estamos llegando. Ese es nuestro problema, que vivimos al día, sin mirar hacia adelante. Hablo como humanidad, como naciones, como todo. En Polonia solo les quedan 9 años del stock que tienen en cuanto a combustibles fósiles. O sea, en 9 años no tienen nada.
Se han quedado sin poder utilizar esos recursos para calefacciones, para la industria, etcétera, etcétera. Están diciendo, ¿qué hacemos? Porque parece que esto no iba a llegar nunca. Pero es que Polonia está en Europa. Y Europa no va sobrada. Tenemos problemas graves. No vamos a hacer un análisis, porque ya tengo que terminar, de todo lo que es Mateo 24. Pero lo siguiente que dijo Jesús en este versículo 6, oiréis de guerras y de rumores de guerras, lo siguiente que dijo fue en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, ahí están las guerras, y si la Biblia dijo que esto ocurrirá, ten por seguro que ocurrirá. ¿Lo has escuchado bien? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Cómo le llamamos a eso? Pues yo le llamaría guerra mundial, la tercera guerra mundial. Y te recuerdo que lo que aquí Jesús está contando es el principio de dolores, señales que ya se están cumpliendo. Lo siguiente que dice después de las guerras, ¿qué es? Pestes, epidemias, pandemias. ¿Se está cumpliendo eso o no? Y no es que se esté cumpliendo con el COVID-19, es que ya hacía muchos años que se levantaban las voces avisando, pero es que ahora aún se oyen más fuertes de que el COVID-19 no es nuestra gran preocupación, es lo que viene después del COVID-19, porque estamos amenazados con virus muchísimo más graves, más peligrosos que el COVID-19. Y esto hace años que se avisa. Y ahora se ha demostrado que esto es así. ¿Y qué dijo a continuación? Hambres. Bueno, ya lo hemos dicho, estamos hablando de que la amenaza del hambre se está acercando a todo el planeta, ya no solamente a África y a estos países que, bueno, dábamos por sentado de que, bueno, están ahí pobrecitos, sí, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, ya se apañarán. Bueno, pues ya veremos a ver cuando nos veamos metidos en lo mismo, nosotros que nos falta tanto tiempo. Y habla de terremotos, y habla de tribulación, pero quiero que te fijes en una cosa, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En otra forma de decirlo, muchos caerán de la fe, es lo que quiere decir, y tropezarán. Viene una crisis de fe también sobre la Iglesia. Viene el tiempo de la apostasía. Pablo lo dijo a la iglesia de los tesalonicenses. El fin no va a venir antes de que se manifieste la apostasía. Se vendrá un tiempo en el que la gente va a dar un paso atrás en su fe. Va a haber un momento en el que las iglesias se van a empezar a quedar vacías. ¿Sabes que eso está ocurriendo? Que el COVID-19 ha sido un desencadenante para probar realmente a los que son y los que no son. Que muchos con la excusa de decir, no, es que con el COVID-19 mejor, pero no es el COVID-19, es que yo acepto que algunos por situaciones de riesgo no puedan venir físicamente y que tenemos que aceptar las normas del aforos al 30%, al 50%, en cada momento lo que sea, lo entiendo. Y cumplimos todo eso. Pero no entiendo que desde casa, que te puedes conectar sin peligro por el COVID-19 a Internet, tampoco lo hagas. O si se convoca una reunión por Internet, tú no estés presente. Lo que no entiendo es que en tu casa no ores, ni leas la Biblia, ni busques a Dios. Eso es una crisis de fe, es apostasía. Y eso está ocurriendo. Cuando yo hablo con pastores en foros, en reuniones por Internet y eso, todos, sin excepción, se quejan de lo mismo. Es que estamos preocupados porque hay muchos miembros que se han desmarcado de la Iglesia con la excusa del COVID-19. Bueno, pues es algo que Jesús dijo que ocurriría como señales del tiempo del fin. Y vuelve a insistir el Señor. Y todo esto es principio de dolores. Y vuelve a insistir, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Parte de la apostasía es el engaño.
es que muchos seguirán pensando que son los mejores creyentes del mundo, pero no siguen a Cristo, no están en la verdad, no están con la verdadera iglesia, se han desmarcado. Les gusta más otro mensaje, están más encantados. Voy a resaltar dos cosas y termino. Versículo 6. No os turbéis, porque es necesario que todo esto ocurra. No te turbes, no te preocupes. Y otra cosa, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En medio de todas estas noticias catastróficas, tú te lees Mateo 24 y 25, y el panorama que Jesús pinta es lo más oscuro que se podría pintar. Es lo peor que uno se podría imaginar. Son las grandes plagas de la historia de la humanidad que diezmó a la humanidad, todas juntas en un mismo tiempo. Bueno, es el peor presagio que uno podría imaginarse. Jesús, qué negativo que eres. No, en medio de ese mensaje, Jesús dice, no os preocupéis. Y yo me imagino la cara de los discípulos escuchando todo lo que va a venir. Y en medio de todo eso Jesús dice, no os preocupéis. Sí, no, claro, no os preocupéis, dice. Ya nos ha metido el día. A ver ahora quién come y quién duerme. Esto, no os preocupéis, dice. ¿Por qué, dice Jesús, no os preocupéis? Hermano, porque el Señor nos lo está diciendo todos los días. No somos de este mundo. Para llegar a donde Dios quiere que estemos, dice Jesús, es necesario que todo esto acontezca. Este es el plan de la redención. Este es el momento de separar el trigo de la cizaña. Es el momento cumbre que va a desencadenar en que dentro de poco estaremos en un mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Somos sus hijos. Por eso Jesús añade, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que venza. Y hermanos, ora por tus hermanos que vemos que están sucumbiendo. Hay gente de nuestra iglesia, hay gente a nuestro alrededor que están derrumbándose, que están dando pasos atrás. Ora por ellos, porque quizás no todos lleguemos hasta el fin para ser salvos. Y eso sí es una tragedia. Todo lo demás, el que venciere será salvo. Así Jesús le dice a cada una de las iglesias en Apocalipsis. Así Jesús dice en Mateo 24, el que persevere hasta el fin. Y nota, perseverar. ¿En qué? En lo que el Señor dice. Estar juntos, estudiar su palabra, llenarnos de ella, orar, buscarle, ocuparnos en las cosas espirituales, en todo lo que viene de Él. Hermanos, yo no os puedo especificar qué ocurrirá en el 2021. No lo sé. Pero igual que yo hace años pensaba que el COVID vendría y ha venido, y lo habíamos dicho en muchos estudios, igual que habíamos dicho muchas de las cosas que están ocurriendo, repito, no porque tuvimos una revelación profética, no, es simplemente por observación y por conocimiento de la Escritura. Es que el Señor nos ha dicho lo que va a ocurrir, y solo tienes que observar a tu alrededor el mundo para darte cuenta que gran parte de esto está ocurriendo y todo lo que falta por ocurrir estamos a las puertas. Que no hay que tener ninguna revelación, el Señor ya nos lo reveló. Nos ha dicho en su palabra lo que necesitábamos saber. El mundo será sorprendido como ladrón en la noche. Nosotros no, porque estamos velando y estamos sobrios, tenemos control sobre nuestras vidas. Hermano, no podemos bajar la guardia. El Señor está con nosotros, pero hace falta nuestro esfuerzo de perseverar, de luchar, de seguir corriendo esa carrera, absteniéndonos de las cosas que nos estorban para correrla, de tener los ojos puestos en Jesús. Fuera de la iglesia estás perdido, no tienes nada. Por eso, hermanos, únete, estate fuerte, participa, déjate llevar por el Señor. Voy a orar y nos despediremos con una alabanza a Dios. Señor, gracias por tu palabra un día más.
porque tu palabra nos alimenta, nos llena, o sea, nos da esperanza, nos fortalece, nos da los argumentos para poder seguir adelante en nuestra fe. Tu palabra combate aún nuestras dudas, nuestros temores, nos une como iglesia. Señor, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, los días buenos y los días malos. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que pueda venir, no tenemos motivos para estar preocupados. Recibimos tu palabra, no os turbéis. Señor, no queremos estar turbados, preocupados en exceso. La preocupación al final es inevitable, pero no va a ser una preocupación que nos domine, nos coaccione, nos limite. Vamos a poner nuestras preocupaciones en tus manos. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas. Y ahí está nuestra preocupación delante de ti, porque en todo momento, en todo tiempo, tú sigues siendo nuestro Dios y tú tienes todos los recursos. Pero nuestra patria no es terrenal, sino celestial. Igual que nuestros antepasados no vivían pensando en tener una patria terrenal, tesoros terrenales, sino que miraban la promesa y desde lejos la disfrutaban, así nosotros también miramos de lejos, pero con esperanza y con fe, tu promesa. Y aunque este cuerpo, este tabernáculo terrenal se deshiciere, que se va a deshacer antes o después, nos espera ese tabernáculo celestial, ese cuerpo espiritual que tú un día nos vas a dar y que podremos disfrutar por toda la eternidad en los cielos nuevos y en la tierra nueva que tú has preparado para nosotros. Por eso, Señor, llévanos y ayúdanos. Y sobre todo, Padre, yo te pido que cada uno de mis hermanos, los más débiles, que su fe no falte, que aunque puedan venir vientos y ríos y pueda soplar el huracán y puedan pasar 1000 cosas, que no caigan porque su casa esté construida sobre la roca que es Cristo. Que no perdamos a ninguno en el camino, Señor. Son tuyos, somos tuyos, Señor. Tú eres nuestro Señor y Salvador. A ti toda la gloria, el honor, el reconocimiento. Señor, tú creaste los cielos y la tierra, todo se sostiene por ti, tú eres el dueño de todo. Tú eres el dueño de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.